En la clase de hoy lo que vamos a revisar es las evoluciones históricas de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades que hemos venido ya revisando y hemos puntualizado sobre todo las demandas indígenas en el siglo XX. Hasta ahí hemos llegado. Vamos a observar este video de Fernando de Aquilema, un poco la lucha social que nace aquí. Vamos a continuar con las demandas indígenas del siglo XX. Voy a puntualizar algunos elementos. Vamos a hacer una especie de línea de tiempo para tener en cuenta y de ahí vamos a ver un video sobre Dolores Cacuango. ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos entonces con él. Bien, chicos, ideas que podemos sacar. No se olviden, Fernando de Aquilema, el video que acabamos de observar. Ideas, propuestas sobre las demandas indígenas previas a esta perspectiva de las demandas indígenas del siglo XX. ¿Qué podemos sacar de lo que pudieron observar? Ideas, propuestas. Luchó por los ideales de los pueblos indígenas para ponerlos en libertad y los maltratos que estaban siendo sometidos todos. Muy bien. El primer elemento que veíamos, sobre todo en la época colonial y posterior en este proceso de la independencia. El gobierno al que se levanta, el de Gabriel García Moreno, pues era un gobierno muy represor, sobre todo con los indígenas, y que fomentó este sistema terrateniente que ya venía dándose. Se levantan para exigir sus derechos. Ahora, esos derechos serán plasmados principalmente en las demandas indígenas del siglo XX. ¿Cuál era la demanda principal del siglo XX? ¿Sobre qué se Por salarios y trabajo. Ya por el trabajo, muy bien. Y sobre todo, un tema que es el fundamental de la demanda, que demandaban el derecho. Dígame. El derecho a la tierra. El derecho a la tierra. No olvidarse eso. Derecho a la tierra. Sobre la tierra, sobre el tema de la tierra, gira todas las demandas del siglo XX. Y se dan los siguientes procesos históricos. 1990, primer levantamiento indígena en el Ecuador. 1926, primer sindicato. 1938, Código de Trabajo y Ley de Comunas. ¿Alguien sabe qué es un sindicato? ¿Cómo definirían sindicato? ¿Ideas? ¿Cómo definirían sindicato? Búsquenlo. ¿Está listo? Ponemos reforma agraria. Sí, díganlo. No es un grupo de personas que realizan un mismo trabajo. Ya, pero ¿qué este grupo de personas qué hacen? Porque yo puedo tener... Defienden y promocionan sus intereses laborales ante el empleador con el que está relacionado. Exacto, muy bien. Se agrupan para exigir los derechos frente al empleador de los elementos que pueden ser injustos o que se necesita que se cambien o que necesitan un apoyo para los trabajadores. Este sindicato tiene esa misma perspectiva. Si nosotros nos damos cuenta alrededor de la historia y en los procesos de nuestro país, por ejemplo, los terratenientes lo que más evitan, sobre todo, es que las personas se agrupen, porque el momento que se agrupan, tienen más fuerza para pelear, para luchar y para opinar. Si nosotros vemos las movilizaciones indígenas hasta la actualidad, todas estas movilizaciones parten desde la misma idea de la congregación y de la lucha social. Finalmente, después se da el Código del Trabajo en 1938, que reglamenta por primera vez el trabajo agrícola. Es la primera vez que se habla sobre la tierra y se regula este trabajo agrícola. La defensa de las tierras comunales y estos elementos. Finalmente, la reforma agraria de 1964, del 64, 164, tiene un punto súper relevante, la eliminación del huasipungo. 1964 se elimina el huasipungo.
Este es el punto más relevante de esta reforma agraria. Aquí en la reforma agraria se da en la Junta Militar, es decir, el gobierno que estaba a cargo era esta llamada así Junta Militar, se convierte a los indígenas en propietarios de la tierra. Por lo tanto, el culmen máximo será en 1964. Observen las fechas. Prácticamente estamos en una línea de tiempo en la cual estamos puntualizando los elementos más relevantes que delimitan la preocupación y las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este levantamiento y la consagración de esta huelga indígena comienza en Cayambe. ¿Y quiénes son estas representantes? Dolores Cacuango y posteriormente Tránsito Amaguaña, que son de esta comunidad Cayambe, que impulsa el movimiento y la lucha social de los pueblos indígenas en el Ecuador durante el siglo XX. ¿Qué logran? Miren, después de muchos años se va consagrando esta perspectiva hasta llegar a la consideración. Si se dan cuenta, yo he utilizado los elementos indistintamente, ya vamos a puntualizar en la línea del tiempo, realmente el 26, el 38, el 64, el 90, que ya en los años 90 se da realmente o propiamente el levantamiento indígena. Es decir, que este es el punto último en el cual ya se da la lucha como tal del levantamiento indígena. Me avisan si alguien no ha copiado, porque voy a poner la línea del tiempo. He puesto indistintamente las fechas por razones de entendimiento, sobre todo por comprender este levantamiento indígena. Porque el levantamiento, el primer levantamiento en este sindicato es un levantamiento de estos pueblos de Cayambe. Posteriormente, el gran levantamiento indígena congregará a todas las perspectivas y cosmovisiones indígenas y pueblos para exigir ya realmente un acto a nivel nacional de la lucha. Ya no solo Fernando Daquilema en Chimborazo, ya no solo Dolores Cacuango en Cayambe, ya no solo reformas, sino realmente la inclusión de los pueblos dentro de la cosmovisión de la misma Constitución, que tendrá que pasar hasta el 2008 para que realmente se instaure. En la Constitución de 1998, por lo menos, se instauraron algunos elementos, 8 años después del levantamiento indígena, y realmente 18 años después de este levantamiento, 2008, se instaura realmente un cambio real, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer entonces esta perspectiva? Vamos puntualizándolo como línea del tiempo para que tengamos esta idea, para que sea mucho más evidente. 1926, de ahí 1938, 1964, 1990. Procesos que nosotros ya hemos puesto ahí. Simplemente 26, primer sindicato. 1938, Código de Trabajo. 1964, Reforma Agraria. Y aún así no se revierten todos los elementos porque quieren los indígenas ser incluidos dentro de toda la cosmovisión del Ecuador. 1990, gran levantamiento indígena a nivel nacional. Las perspectivas en la línea del tiempo. Vamos a revisar este video sobre Dolores Cacuango
Y vamos a cerrar nuestro análisis revisando las demandas de otros grupos como afrodescendientes, indígenas amazónicos y los montubios. ¿Qué perspectivas tienen para exigir derechos? ¿Sí? Bien, vamos entonces con este video. Bien, chicos, como pueden observar, es un video sencillo que les manifiesta la vida de Dolores Cacuango en una forma sintética para poder comprender esta lucha y, sobre todo, aquí me interesa que puntualicen. Época colonial, el reconocimiento de los derechos, principalmente de la lucha contra el maltrato que se ha venido dando y tratar de liberarnos de ese, o liberarse de ese pensamiento de la época colonial. En la época posterior a la independencia, ya propiamente en la época republicana, el reconocimiento de estos pueblos y sobre todo el reconocimiento de sus derechos. En la época del siglo XX gira en torno a la tierra y un elemento que Dolores Cacuango impulsa, la educación bilingüe. La educación es fundamental para los pueblos y sobre todo para no perder las raíces y lo autóctono como es el idioma. Y así impulsar y cultivar estos elementos. No se olviden sintetizar lo que han podido observar. Vamos a cerrar con las demandas de otros grupos sociales dentro de nuestro país y dentro de la cosmovisión de la realidad en la cual vivimos. Los pueblos indígenas amazónicos, y sobre todo la Amazonía ha sido muy relegada durante mucho tiempo hasta el descubrimiento del petróleo en nuestro territorio, donde se le dio mayor énfasis. Pero en realidad esas comunidades indígenas, esos pueblos indígenas amazónicos, no tuvieron un reconocimiento y un respeto de su realidad. Simplemente se incursionó en la Amazonía para explotar el petróleo, pero no se le da esta perspectiva. Entonces, ¿qué demandan? Respeto y reconocimiento de su identidad cultural. En general, de toda su identidad. Identidad. Esto exige. Cultural, religiosa, que también está dentro de la cultura, su forma de vivir, su historia, sus concepciones, su economía, su política. Entonces hay que centrarnos en estas demandas dependiendo de la realidad y de los pueblos. Pueblo afrodescendiente que ha luchado principalmente por el reconocimiento de su identidad cultural, pero sobre todo por la eliminación de la discriminación. Esta es la lucha más fuerte de los pueblos y nacionalidades, en realidad de todos los pueblos y nacionalidades de nuestro país, pero sobre todo de los pueblos afrodescendientes por la alta discriminación que ha existido. Entonces, la eliminación de la discriminación. Es uno de los pedidos y obviamente el reconocimiento, pero ese reconocimiento viene plagado siempre de esta perspectiva. Los pueblos y nacionalidades de nuestro país siempre han estado relegados y en caso de los pueblos afrodescendientes más aún, ya que han sido por la cuestión de la colonia traídos como esclavos y sobre todo en nuestro país en la parte de lo que es Esmeraldas y Barra, hay un fuerte impulso de los pueblos afrodescendientes porque fueron los primeros en irse saliendo de las nociones propias de la colonia. En cambio, al pueblo montubio demanda aquí ya directamente su reconocimiento como pueblo. Entonces, exigen directamente reconocimiento. Y un reconocimiento que pueda impulsar su criterio como pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral, sabemos cerca de la parte de la costa, antes de llegar directamente a la costa, tenemos los pueblos montubios,
¿Y qué demandan principalmente? Condiciones de igualdad. Este reconocimiento en cuanto a la igualdad. Y sobre todo, igualdad de oportunidades, porque son principalmente un pueblo productor, agrícola y ganadero, que no tiene las mismas posibilidades. Si nosotros vemos cómo funciona económicamente toda la parte de la costa de nuestro país, los productores minoritarios, los pueblos montubios, deben vender a los exportadores mayoritarios, quienes generan grandes pérdidas porque no han tenido un reconocimiento real. No se ha reconocido a estos pueblos como pueblos, sino como parte del proceso en general. Entonces, esta igualdad es sobre todo igualdad en cuestiones de carácter económico, de oportunidades en realidad. Vámonos económico, de oportunidades. ¿Sí? Con esto estamos cerrando la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Nos hemos centrado en esta perspectiva. La siguiente parte, ustedes pueden ver, tenemos 3 partes sobre la evolución histórica. La tercera parte nos vamos a centrar principalmente en la Constitución de 2008. La siguiente clase cerraremos ya todo el ámbito de la evolución histórica. ¿Cuál era el objetivo o cuál es el objetivo de estas clases? Determinar cómo históricamente ha ido evolucionando las demandas sociales, desde la época colonial hasta la Constitución de 2008, que ya instaura un gobierno y sobre todo un reconocimiento que somos un país multiétnico y pluricultural, con diferentes cosmovisiones, diferentes criterios y sobre todo un país donde se identifica que tenemos diferentes formas de vivir, de entender el mundo, de plantearnos y que ninguna de esas formas de vida pueden ser violentadas, que depende del criterio de una nacionalidad, de un pueblo, de una etnia, el identificarse adheridos o no a una identidad cultural, una identidad de criterio religiosa. Si nosotros vemos, lo primero que hicieron los colonizadores fueron imponer su idioma y también impusieron su religión. Entonces, estos pueblos y las nacionalidades indígenas que hemos revisado exigen el respeto, reconocimiento a su identidad cultural, la igualdad de oportunidades y la eliminación principal de la discriminación, aun cuando hemos puntualizado en cada uno de estos pueblos, todos los pueblos y nacionalidades exigen esto, dentro de un criterio multiétnico y pluricultural. Vamos a ir cerrando esta perspectiva. No se olviden, estos minutos que nos quedan, resuman los elementos que se han planteado en el video, los elementos que hemos puntualizado, y con eso estaremos cerrando. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No se olviden, hemos visto 2 videos, Fernando Daquilema, Dolores Cacuango. No se olviden, hemos hecho una línea de tiempo de los elementos más relevantes que nos permiten puntualizar. Nos hemos tomado ese tiempo para ir puntualizando. Si alguien necesita, no se olviden, en internet están estos elementos, estos videos que ustedes pueden complementar. No podemos grabar estos videos por obvias razones, pero pueden verlo, están subidos a la red, así que pueden revisarlos si es que les faltan algunos elementos. Bien, chicos, con eso cerramos.